¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaba a creer en él. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día 31 de julio de 2026. Ahora es el fin de mes. Gracias a Dios hemos llegado el séptimo mes del año. Dios nos ha permitido a que ustedes y yo escuchamos el mensaje del Señor de todos los días. Esta es una bendición grande. Esta es un caché. ¿Por qué será? Porque escuchando el Evangelio es camino de la salvación. Lo único que tenemos que hacer es hacer caso a su palabra y obedecer sus mandamientos. Como ahora vemos en la primera lectura, que el profeta, Dios le llamó a Jeremías para darle sus instrucciones y que vaya a tal lugar, al templo, para que dijeran lo que dijo, lo que le iba a decir el Señor y que no tenía que omitir a nada. ¿Qué fue a decir Jeremías? Que cambie su manera de actuar, que cumplieran la ley. Y sacerdotes y profetas y de todo el pueblo lo rechazaron, no lo escucharon. Lo mismo que está sucediendo ahora cuando Jesús llegó a la sinagoga y les habló y les dijo, no lo escucharon. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía título. Porque sus hermanos no son títulos, no son académicos. En cambio los fariseos sí, pero en el profeta Jeremías nos tiene algo muy importante y yo quiero profundizar un poquito, ojalá que me da el tiempo, porque realmente esta noticia es sumamente importante. Les voy a leer un momentito nada más, solo Jeremías capítulo 14, versículo 14. ¿Por qué hubo amotines o amontonaron? ¿Por qué lo rechazaron a Jeremías? Porque él les habló claramente, o sea, el profeta tiene que anunciar y denunciar el pecado. Y eso no les gustó. ¿Por qué no les gustaron los profetas? ¿Acaso no es el mismo, no es el enviado del Señor? ¿O posiblemente eran profetas falsos o sacerdotes falsos? Para poder negar las palabras del profeta. Porque el profeta de Dios es ungido. Es querido, pero sin embargo no es querido según lo que vemos en el Evangelio, porque hay gente que no quieren escuchar. Mire lo que dice Jeremías capítulo 14. Me respondió Yahvé, mientras profetizaba esos profetas en mi nombre, yo no los he enviado ni dado instrucciones, ni les hablo visiones mentirosas, augurio fútil y delirio de sus mentes. Os dan profeta, por tanto, esto dice Yahvé. O sea, el Señor no había enviado a profeta, porque si el Señor no lo había enviado, entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? Por eso se enojaron, por eso no les gustaron. Vamos a ver hoy en la primera lectura del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josaías, el rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo, esto dice el Señor, ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entra en el templo para adorar al Señor. Todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor, si no obedecen ni cumplan la ley que he dado, ni escucha las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra.
Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuando el Señor le había mandado, y los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este pueblo será como el del Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 68. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian, sin tener un motivo, y más fuerte que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo lo que yo no robé. ¿Acaso tengo yo que resustituirlo? Escúchanos, Señor, y conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aunque aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ve en mi ayuda pronto. Escúchame conforme tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no vive entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaba a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es escuchado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, queridos hermanos, quisiéramos tener un tiempo prudencial suficiente para poder discernir y escudriñar la palabra de Dios. Aquí nos viene algo muy importante. Cuando el profeta Jeremías obedeció el mandato del Señor, la gente no les gustó. Reaccionaron enojo. Reaccionaron negativamente, porque las verdades duele. Entonces, entre paréntesis, ¿qué hacemos nosotros? Si el predicador no anuncia, entonces bienvenidos. Pero si el predicador sí anuncia y denuncia el pecado, conforme la Sagrada Escritura, como la palabra de Dios, entonces sí la gente se molesta. Se lo digo así porque a mí me han dicho, molestan las reflexiones que hago. Algunos me dicen: te voy a bloquear, pero ahí están. Algunos no les parece bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz, es como una lanza que penetra el corazón y llega a la profundidad del alma. ¿Por qué? Porque cuando Jeremías profetizó y habló, pero entendieron mal los profetas y los
sacerdotes y el pueblo. Posiblemente, ¿qué son? ¿Son profetas? ¿Son sacerdotes? A lo mejor son falsos. Y por eso no comprendieron. Porque cuando una persona, por ejemplo, en este caso, que es un profeta, que es un sacerdote, tiene un elevado, alto conocimiento y entiende las cosas de Dios. ¿Y por qué no entendieron a Jeremías entonces? Si Jeremías estaba de parte de Dios y lo rechazaron y le dijeron a Jeremías, este hombre debe de morir porque ha profetizado en contra de Yahvé. Mire, ¿por qué es falso? Porque nos dice siempre en Jeremías capítulo 14, versículo 14. Me respondió Yahvé, mientras profetizaba esos profetas en mi nombre, yo no los he enviado ni da instrucciones ni les he hablado visiones mentirosas. ¿Por qué visiones mentirosas? Porque estaban hablando que no es lo que el Señor ha dicho. Él no ha enviado profeta, pero que también encontramos Jeremías capítulo 24, versículo 23 al 21, por ahí también encontramos otra parte muy importante en lo que es el profeta. Pero hay algo nosotros que debemos ver en esta parte. No le escucharon a Jeremías, no le hicieron caso. Y lo mismo le están haciendo a Jesús, que cuando Jesús llegó a la sinagoga, no lo negaron a escuchar, según nos dice aquí. ¿De dónde pues han sacado todas estas cosas? Y se negaba a creer en él. Ahora fue este pueblo cuando Jesús estaba anunciando, pero que también hoy en día lo mismo está sucediendo. En este caso, aquí hay una batalla. En primer lugar, en la primera lectura del profeta Jeremías, que era un profeta de Dios. Y en el Evangelio era el dueño de la vida, él el creador, el todopoderoso, el que está hablando, y no lo creyeron. Pero a Jeremías lo rechazaron, sí, siendo profeta. Ahora a Jesús lo rechazaron, sí, porque no tenía título. Por no conocer a Jesús, lo rechazaron. Porque le criticaron por falta de conocimiento, porque le criticaron porque no tenía un título o por no pertenecer al grupo de fariseos y todos los conocimientos de maestros de la ley. Y por eso le dijeron, ¿acaso no conocemos acaso no, dice aquí, acaso no es este el hijo del carpintero? Mire, ¿qué profesión tenía José? Y el justo, pero carpintería. Y posiblemente Jesús le llamaba que es el carpintero, porque lo que hace el Padre es el Hijo. Entonces, ¿qué dijeron a María? Y no conocemos su madre, María. ¿Por qué dijeron que? Porque supuestamente María no tenía un conocimiento, que era una mujer que ama de casa. Entonces, le dijeron a Santiago y Juan, ¿qué estaban haciendo Santiago y Juan cuando Jesús los llamó? Estaban pescando, trabajando, sacando la gota amarga. Entonces no estaban sentados en un escritorio, en un lugar especial para dictaminar leyes, no, eran hombres trabajadores, hombres sencillos, y por eso no lo aceptaron, por falta de conocimiento, por falta de preparación académico. ¿No será lo mismo pasa con esta gente? Porque si habla, él es el académico, él sí trae un título, a ese lo vamos a escuchar, aunque está hablando mentiras, aunque está hablando tonterías, aunque está diciendo un montón de cosas, porque yo lo he escuchado. Ni siquiera habla de las Sagradas Escrituras, habla su propio yo. Entonces, ahí está el problema cuando la gente, por ser gran capacitado, una persona, por grandes, a ese le vamos a escuchar. Y dice el Señor, dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria ni en su casa. Y seguramente, si ustedes y yo podemos escuchar este mensaje, lástima que no llega a todos los lugares porque las redes sociales no me dejan, pero hasta ahora Dios ha permitido de anunciar este mensaje. Bienvenidos.